Adriana Perera nació en Uruguay, donde inició sus estudios musicales y continuó los mismos en los países de Argentina, España y Estados Unidos. Es compositora de sobre 200 obras musicales, las cuales son ejecutadas por solistas, grupos de cámara y coros alrededor del mundo. Además, es autora de 2 publicaciones, siendo la más reciente Más que música, adoración. Adriana Perera también ha fungido como profesora de música y composición en las universidades de Oakwood University y Andrews University. Actualmente se desempeña como directora de adoración y artes musicales de la Iglesia de la Universidad en Loma Linda. La doctora Perera realmente es una experta en música y adoración, y es para nosotros un verdadero placer que sea nuestra oradora principal de nuestro encuentro de egresados 2021, Generación de Adoradores. Doctora Adriana Perera, bienvenida a la Universidad Adventista de las Antillas. Hola, mi nombre es Adriana Perera y estoy sirviendo actualmente en Loma Linda University Church como directora de música y adoración. Y quisiera agradecer a la Oficina de Relaciones Exteriores de la Universidad Adventista de las Antillas esta oportunidad para poder reflexionar durante algunos minutos en un tema titulado Generación de Adoradores. Y la universidad, cuando ha contactado conmigo, me dijo que el versículo en el que basaríamos esta presentación es Salmo 145:4, que me encanta este versículo. Y dice David, que es el autor de este salmo, que cada generación cuente a sus hijos de tus actos poderosos y que proclame tu poder. ¿Sabéis que David es conocido como el dulce cantor de Israel y es el autor de la mayor parte de los salmos? 77 o 78, dicen los eruditos, de los salmos fueron escritos por David. Hay otros muchos autores, ¿verdad? Como Salomón, como Moisés, como los hijos de Coré, Asaf, etc. Pero David, sin duda, es el autor más importante de los salmos. Cuando leemos los salmos, reconocemos que los salmos son canciones y hay diferentes tipos de canciones. Hoy nuestro tema no se centra en eso, pero en intentar entender cuál es el contexto en el que David escribe el Salmo 145 y qué quiere decir en este versículo cuando nos invita a que cada generación le contemos a nuestros hijos los actos poderosos de Dios y que proclamemos su poder. A veces cuando pensamos en David como cantautor o como rey o como cantante y compositor y poeta y director de coro y director de instrumentos, arpista, constructor de instrumentos musicales, David fue la persona que institucionalizó la liturgia en Israel. Es decir, como músico David hizo prácticamente todo lo que se puede hacer en el área de música, desde la composición hasta la dirección de una obra musical. Y pensamos que quizás David fue un autodidacta que se enseñó a sí mismo, pero en realidad quien le enseñó a David a ser un músico fue Samuel, quien lo ungió. Y es muy interesante entender que Samuel fue el que fundó la escuela de los profetas. Y en las clases que se enseñaban estaba la música incluida. David aprendió con Samuel a ser un excelente músico. Por supuesto que David ya era un músico que tocaba el arpa, pero Samuel le enseñó a usar esa música y a usar ese talento para la gloria de Dios. Y David nos dice que nuestra generación, que cada generación le cuente a sus hijos, a la generación que viene. ¿Qué es generación? Viene del verbo generar, la vida que se genera en un periodo de tiempo. Que la vida que se genera en un periodo de tiempo le cuente a la vida que viene quién es Dios. David nos está diciendo que nosotros hagamos lo que Samuel hizo con él, contarle a los demás
cómo hacer música para Dios, cómo adorar a Dios, cómo llevar el mensaje a la próxima generación, que no se quede con nosotros, que la forma de adorar a Dios sea un testimonio para los que vienen detrás, para los que vienen junto a nosotros. En vez de establecer una barrera, que seamos un muro, una conexión entre nosotros y la generación que viene. Me parece muy importante que recordemos que David le está cantando a Dios y le está diciendo, y así es como empieza el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu santo nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre para siempre. David empieza el Salmo diciéndole a Dios que Él es nuestro Rey. Y continúa en el versículo 4 diciéndole que ojalá que la generación que viene se entere por nosotros de los actos poderosos que ha hecho Dios. Y esto me encanta porque David fue un hombre que desde pequeño entendió que el poder no residía en su talento, sino en quién es Dios. Cuando vence a Goliat, dice, no es porque yo tenga puntería, no es por el poder de mi espada, ni de mi ejército, sino por el poder del Espíritu Santo. Por eso David establece qué es la adoración, sabiendo que el que merece nuestra adoración es un Dios poderoso, es un Dios que está activo en nuestra vida, como estaba activo en la vida de David. Y algo que me parece importante que recordemos es, si queremos que nuestros hijos, los hijos de nuestra iglesia, entiendan cuál es el mensaje de la salvación, cuál es el mensaje de Jesús, tiene que ser un Dios activo, poderoso en nuestra vida. No por el poder de nuestros títulos, no por el poder de nuestros talentos, sino por el poder de quién es ese Dios en nuestra vida. Otra cosa que me gustaría resaltar es que adorar en la Biblia es venir a Dios con una actitud humilde, sabiendo que Él es grande y Él es nuestro creador. Y cuando adoramos a Dios, le estamos reivindicando como el Dios de la verdad, el Dios del amor que ganará en el conflicto cósmico. Esto es importante porque no sé cuántos de vosotros habéis vivido un juicio o un conflicto en el que alguien os está difamando, alguien está diciendo mentiras sobre vosotros. Y vosotros os ponéis de parte de la verdad, de la persona que pensáis que tiene la verdad. Esto es lo que estamos haciendo cuando adoramos a Dios. Le estamos diciendo, yo sé quién eres, yo sé que tú eres la verdad, yo sé que el acusador de los hermanos y el padre de la mentira está difamándote, está presentándote como alguien que tú no eres. Y yo te adoro, y cuando te adoro, le estoy diciendo a esta generación de qué lado estoy en ese conflicto, a quién le debo mi fidelidad, a quién estoy proclamando. Y eso es lo que nos dice David aquí, que proclamen tu poder, que proclamen lo que tú eres, lo que tú puedes hacer. Y cuando venimos a adorar, venimos a declarar que en el conflicto cósmico estamos de parte de Dios, estamos de parte de su verdad. Y un tercer punto que me gustaría destacar de esta parte del versículo es que adorar es estar presente en la presencia de Dios. Y cuando venimos a cantar, que nuestro canto refleje que estamos presentes en lo que estamos diciendo. Que no es que nuestra boca diga algo y nuestro lenguaje corporal diga algo totalmente diferente. Que nuestras palabras digan algo, pero nuestra vida refleje algo totalmente diferente. Que que la letra de la canción que estamos cantando diga algo, pero nuestros pensamientos estén en otro sitio. A eso se refiere Jesús cuando dice, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que Jesús nos está diciendo es que cuando venimos a adorar, que nuestro corazón y lo que decimos, que nuestro lenguaje corporal y nuestros sentimientos, que nuestro espíritu y nuestro entendimiento no reflejen una disonancia cognitiva, sino que estén en consonancia, que estén juntos. Que cuando adoramos, lo que decimos
vaya secundado y fundamentado por lo que vivimos, experimentamos y creemos. Y le he pedido ahora a Laia y a Joseph que canten una canción en la que ellos conecten lo que sienten, su experiencia de Dios, con la expresión musical, que haya una consonancia entre lo que ellos cantan y lo que ellos viven. Así que os dejo ahora con su música. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Estábamos hablando antes cómo cuando cantamos, lo que cantamos necesita estar conectado con la experiencia de lo que estamos viviendo con Dios. Y esos eran los salmos de David. Y por eso cuando reflexionamos en el Salmo 145, cuando David nos dice que contemos a la generación de nuestros hijos los poderosos actos de Dios y que proclamemos su poder, lo que nos está diciendo es que le digamos a los demás lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con su poder. Y tiene que haber una conexión entre la experiencia y cómo expresamos esa experiencia, ¿verdad? Hay algo que yo he vivido durante muchos años siendo pianista de iglesia, en la iglesia adventista, y es que cuando nosotros tocamos himnos que están en el himnario, abrimos el himnario y vemos que la partitura no tiene ningún signo de el tempo o la velocidad ni la intensidad. No sabemos si es suave, mezzo piano, medio suave, muy fuerte, si es una marcha, si es algo más melódico, una balada, o si es un vals, ¿sí? No tenemos ningún tipo de indicación. Y muchas veces los pianistas o los acompañantes tocamos el himno tal y como está escrito. Por ejemplo, cantad alegres al Señor. ¿Está mal tocado? Bueno, estoy tocando tal y como lo vemos en el himnario. Pero hay desconexión en la melodía. En realidad no cantamos nota por nota, sino que cantamos en frases, porque le estamos poniendo música a una frase que dice cantad alegres al Señor, que es un salmo, ¿verdad? Cantad alegres al Señor. Por lo tanto, las notas necesitan estar ligadas tal y como cuando hablamos. No decimos cantad alegres al Señor. No hablamos así, decimos cantad alegres al Señor. Es una frase, y en esa frase no todas las palabras tienen el mismo valor o el mismo acento. No decimos
cantad alegres al Señor. Decimos, cantad alegres al Señor. ¿Por qué? Porque hay palabras que tienen más peso en una frase. Lo mismo pasa con la frase musical. Va hacia un punto que es, en este caso, estamos en la escala del re, fa, sol, la, si, do, re, do, si. Va y vuelve, ¿verdad? Cantad alegres al Señor. Y ahora acompañamos eso con la armonía. Esta es la melodía, la parte que tiene que sobresalir. Tiene mucho más sentido que en el que cada nota está desvinculada de la otra y cada nota parece que tiene el mismo valor. Y las 4 notas que están en el himnario se tocan igual, como un bloque. Darle musicalidad a la música del himnario, acompañando la letra, es muy importante para que la congregación entienda lo que estamos diciendo con la música. Y por eso a veces cantamos cantad alegres al Señor totalmente desconectados, como si no estuviéramos realmente dándole un sentido a lo que estamos cantando. Ayudar a que la música acompañe a la palabra, al sentimiento, a la experiencia, es algo que los músicos debemos hacer. Pero además de eso, hay músicos que son creativos cuando acompañan y en vez de acompañar exactamente lo que está escrito, construyen un acompañamiento, ¿sí? Se elabora en torno a la melodía principal. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque los salmos de David no vienen con música, vienen con la letra, pero la música no la tenemos. Y hay algo maravilloso en eso, y es que nosotros, cada generación de adoradores, tenemos que ponerle música a esos salmos. Si hubiéramos tenido la música en los salmos, yo creo que seguiríamos cantando lo de siempre, porque lo veríamos como algo que fue dado por Dios, la música y la letra. Pero Dios en su misericordia nos dio la letra, que es su palabra, y la música la tenemos que poner nosotros, cada generación. Un problema que veo es que en este himno, que es maravilloso, yo amo este himno, me parece que está tan bien hecho, es precioso, pero fue compuesto hace siglos y responde a una cultura, a un contexto, ¿sí? Tiene un ritmo de marcha y se podría clasificar estilísticamente en una marcha, ¿sí? Podría tocarse como una marcha. Pero las marchas que fueron muy relevantes hace un siglo y medio, ¿sí? Salvation Army, el ejército de salvación, eran todas marchas. Hoy esta generación, la de nuestros hijos, no conecta igual con marchas militares. Si no, preguntadle a vuestros hijos cuántas marchas militares tienen en su playlist. Y no creo que tengan muchas, sí, alguna. Pero sí tienen otras formas que conectan de alguna manera con su realidad. Y creo, padres, creo que tenemos que escuchar a nuestros hijos y entender dónde están, para que como iglesia, como comunidad, no sigamos defendiendo una música que fue escrita hace siglos como buena y entender toda la música que está siendo escrita hoy como mala. Encontrar puentes de conexión con el mundo en el que vivimos, porque en eso consiste la generación, la vida presente, lo que está ocurriendo hoy. Por eso creo que es importante que entendamos que así como David nos pide que le contemos a la generación de nuestros hijos quién es Dios, y él lo hace con una música de su siglo, de su generación, hoy en nuestra generación, David nos sigue pidiendo que seamos relevantes y que sigamos encontrando fórmulas para contarle a nuestros hijos
quién es Dios, desde la presencia, desde la conexión con Dios, desde la experiencia viva. La parte central del Salmo 145:4 nos dice que cada generación cuente a sus hijos. Cuente. Establece una narrativa que tenemos que comunicar, que tenemos que traspasar a la generación que viene. Y cuando pensamos en cómo comunicar el Evangelio, cómo ser esa generación de adoradores que posibilite, que de alguna manera motive e inspire a nuestros hijos a adorar con Dios, pienso en que nuestra referencia, nuestro modelo es Jesús. ¿Cómo hizo Jesús para contarle a las generaciones a las que Él les habló quién era su Padre en los cielos? ¿Cómo hizo Jesús para que una verdad espiritual, la verdad del reino de los cielos, la verdad de la salvación, que es una verdad inmutable, pueda ser entendida por gente de diferentes generaciones? Cuando vamos al ejemplo de Jesús, vemos que Jesús le habla a los niños de una manera que pueden entender. Habla a la gente culta con parábolas, ilustraciones, metáforas, formas creativas en las que él usa la literatura. Cuando Jesús habla de parábolas como, por ejemplo, el mendigo y Lázaro, está usando referencias de la cultura egipcia. Esto nos habla de un Dios que se hace carne y que viene a vivir en nuestro barrio y que habla nuestro idioma. Y que no por hacer referencias a la cultura de su época, incluso a cultura que no es religiosa, como la cultura egipcia, no por eso Jesús peca. Y creo que esto es muy importante de entender, que nuestros hijos puedan ver que nosotros estamos de parte de Dios 100%, que como adventistas queremos comunicar esa verdad presente, es decir, la verdad que se puede aplicar al mundo de hoy, al mundo en el que vivimos. El adventismo nace cuando se necesita explicar, comunicar a la sociedad una verdad que tiene que ver con el juicio, con la segunda venida de Jesús, con el sábado como el día de reposo, con, por supuesto, la justificación por la fe, con la verdad del santuario. Son verdades distintivas del adventismo. Ahora pregunto, ¿cuál es la verdad presente hoy? Por supuesto que la verdad sigue siendo la verdad de Jesús. Él se identifica a sí mismo como la verdad. Pero ¿cuál es la verdad presente del adventismo? ¿Cómo puede ser relevante en tu sociedad, en tu comunidad? Y no vengo hoy a darte la respuesta, simplemente a hacerte reflexionar. ¿Cómo podemos ser relevantes en nuestra comunidad hoy? ¿Cuál es esa verdad inmutable del Evangelio que nosotros tenemos que traspasar a nuestros hijos? Yo diría que nuestro ejemplo sigue siendo el de Jesús. Jesús es la perfecta consistencia y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso, si venimos a la iglesia buscando una música perfecta, una música en la que todos podamos coincidir, pero durante la semana no dedicamos tiempo para hacer nuestra adoración personal y para decirles a nuestros hijos quién es Dios y adorar con ellos, no creo que nunca como comunidad lleguemos a adorar en espíritu y en verdad. Porque la adoración empieza en casa y empieza en la intimidad con Dios. Empieza conectando con Dios cada mañana, cara a cara, en la intimidad, en el silencio, en la escucha de la voluntad de Dios. Por eso cuando David nos dice que cada generación cuente a sus hijos, no nos está diciendo que le contemos al prójimo o al extranjero, sino a sus hijos, que empiece en casa, que empiece por los nuestros, que empiece por las distancias cortas, que es donde realmente se refleja dónde estamos en nuestra comunicación con Dios. Que empiece por casa y que nos conozcan por el amor que hemos recibido de ese Dios
que se comunica con nosotros en cada momento. La adoración verdadera es la adoración que se produce en espíritu, desde un espíritu contrito, entregado, rendido a los pies de Jesús. ¿Cómo contarle a nuestros hijos quién es Dios? Primero, viviendo la verdad del Evangelio en casa, que le contemos a nuestros hijos quién es Dios a través de nuestro sermón viviente. Y si tenemos que usar palabras, que las usemos. Me gustaría terminar esta sección diciendo que Jesús fue un judío. Por supuesto que él era Dios, pero él nació en Belén y la mayor parte de sus 33 años los vivió en Israel. Y cuando Jesús habla, y cuando Jesús viste, y cuando Jesús come, y cuando Jesús se relaciona, en sus costumbres, en su profesión, en su manera de hablar, él es un judío, es una persona, un hombre de su época. Y creo que necesitamos, como pueblo adventista latino, y esto lo estoy diciendo especialmente a mis hermanos y hermanas de Puerto Rico, necesitamos encontrar fórmulas para llegar a nuestra cultura. Y estábamos hablando antes de que muchos de nuestros himnos, que son bellísimos, fueron compuestos en alemán o en inglés y pertenecen a una cierta cultura anglosajona porque nuestros pioneros adventistas pertenecieron a esa cultura. Pero después de más de un siglo y medio de adventismo, necesitamos llegar a nuestra comunidad como lo hizo Jesús, siendo judío, llegando a la cultura de su época, hablando su idioma, entendiendo el código de su cultura. Y me he encontrado muchas veces visitando los países latinoamericanos que cuando un himno suena a anglosajón, austríaco, alemán, inglés, es como que eso es música sacra, eso es música buena. Pero si tiene algún sabor, algún deje latino, entonces ya es malo. Y me gustaría que durante unos momentos reflexionemos eso, porque una generación de adoradores también implica llegar a la cultura a la que Dios nos está llamando a llegar, que es a la que pertenecemos. Vamos a escuchar esta música y reflexionar en estos elementos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo. Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando cantamos los himnos del himnario, es bueno recordar de dónde vienen. Los himnos son cantos luteranos o corales luteranos. Lutero tomó melodías simples y le puso música cristiana. Al final de cada frase hay una pausa, ¿sí? Pausa. Pausa. Sí, hay una estructura simétrica, ¿verdad? El mismo número de compases. Y normalmente después de la estrofa viene el coro, que es un poco más alto en cuanto a la melodía, normalmente va hacia arriba, y tiene un poquito más de complejidad armónica, ¿sí? Es decir, que usamos algunos acordes más, porque se quiere resaltar esa sección del coral.
¿sí? En este caso es un himno muy sencillo, que es una de las formas del coral luterano. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera embellecer ese himno? ¿Cómo podemos hacerlo de forma que sea atractivo? Bueno, una de las maneras de acompañar un himno y hacerlo relevante para esta generación es ponerle un acompañamiento que embellezca la melodía sin distorsionar y sin distraer. Cuando ponemos tanto adorno y tanta instrumentación que no podemos escuchar las palabras, hemos perdido el objetivo. Recordemos que el himno es una herramienta para comunicar la verdad espiritual. Quiere decir que la letra es predominante. Volviendo al Salmo 145, tenemos la letra del Salmo y hay que ponerle música a la letra, pero la letra es más importante que el acompañamiento instrumental, porque la música simplemente es un refuerzo de la letra, es una manera de comunicar la letra de una manera artística, con música. Pero no es la música la que lleva la letra, es la letra la que lleva la música. Por eso tenemos tantos problemas poniendo música que tiene un ritmo muy complicado en una letra, porque el ritmo de alguna manera superpone o es más poderoso que la música. Fijaros que en este himno sencillo, ¿quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? La música acompaña a lo que es la letra del himno, ¿verdad? Van muy bien juntas, está pensada para eso. Por eso cuando acompañamos música, ojalá que siempre, mientras recreamos la música y le ponemos un acompañamiento, consideremos la palabra reina, la palabra más importante. La música está sujeta a la verdad espiritual. ¿Tenemos base bíblica? Bueno, sí, Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en vuestros corazones a través de salmos e himnos y cánticos espirituales. Es la palabra la que mora, acompañada por la música. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Y el segundo principio que me gustaría resaltar es que hemos visto que en el himnario lo que tenemos escrita es la música para voces. Es una melodía que está armonizada para soprano, contralto, tenor y bajo. En el caso del himno, los himnos son simples porque necesitan ser aprendidos rápidamente. Esa es la idea del canto congregacional, que se cante una vez y la congregación a la segunda ya lo pueda entender y ya lo pueda cantar. Si vamos a poner un acompañamiento actual, contemporáneo, pues qué bien que le podamos revitalizar a ese himno. Y eso es un principio bíblico, es decir, los salmos se cantaban por generaciones y con diferentes instrumentaciones. Ese es otro tema que hoy no tenemos tiempo de desarrollar, pero hay diferentes instrumentaciones para diferentes épocas en las que se cantan los salmos. Y luego Pablo nos va a decir, cantemos salmos, pero también himnos y también cánticos espirituales. Vemos que hay una evolución, como que se van integrando nuevas formas musicales a la liturgia hebrea o a la cultura. Entonces, ¿puede seguir evolucionando la música? Sí, siempre teniendo en cuenta de que la palabra de Dios es la reina, es la que de alguna manera tiene que ser predominante. Pero podemos acompañar ese himno embelleciéndolo y agregándole elementos contemporáneos, si tenemos el objetivo claro siempre, que es comunicar la palabra de Dios. Por eso, si le agregamos un acompañamiento más interesante, en vez de solamente lo que está escrito en el himnario, que son las notas de las voces, vamos a decir que le agregamos un acompañamiento de... Solamente un instrumento, ¿verdad? Si usamos otros instrumentos y entre todos, digamos, de alguna manera embellecemos el himno,
pues tiene más efecto y tiene más llegada y la gente conecta más. Así que creo que es una bonita aproximación al himno, revitalizarlo, hacerle un acompañamiento, darle una compañía un poquito más completa a lo que está en el himnario, con más creatividad, añadiéndole, evolucionando de alguna manera ese himno. Pero siempre teniendo en consideración que la parte principal del himno es la letra, y que la gente entienda la letra, que la gente ore con esa letra, que la gente conecte con Dios a través de esa letra. Y la música acompaña, embellece, siempre en segundo lugar. Jesús, en la comisión evangélica, nos pide ir y predicar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién es Jesús? ¿Y en qué consiste la salvación, el reino de Dios? Eso es a lo que nos llama Jesús. Jesús no nos pide a que nos sentemos en el templo y que consumamos una música que sea de nuestra preferencia. Y que cuando termine el servicio de adoración digamos, todos los himnos me han gustado. Nunca Jesús nos ha llamado a eso. Él nos pide que salgamos de nuestra zona de confort y que vayamos. Él dice, id y predicad. Salid de donde estáis y predicad. Ir donde el que necesita a Jesús está y predicar. Y la música es una forma de adorar y es una forma también de decirle a la gente quién es nuestro Dios. Así como David escribió salmos con música, canciones para decirle a su generación y a la generación de sus hijos quién es nuestro Dios. Nosotros estamos llamados hoy también a ir y predicar. Si lo tuyo es la música, qué bien, bienvenido al club, a este hermoso idioma que puede comunicar a otros la belleza del Evangelio. Pero si tu talento es otro, pues qué bien que Dios te use en ese talento, en ese don que Él te ha dado. Pero lo que estoy intentando decir es que Dios nos llama a que prediquemos a través de la música. ¿Sabes? Algunas veces me frustra un poco que dediquemos tanto tiempo a discutir entre nosotros sobre cuál es la forma adecuada, cuál es el estilo musical adecuado. Ojalá que toda esta energía y todo este tiempo lo invirtamos en darnos cuenta de que Jesús va a venir pronto y está buscando un pueblo que le busque en espíritu y en verdad. Jesús está buscando adoradores que se centren en su verdad y que con esa verdad salgamos a decirle a la gente quién es Dios. Ahora, si Dios te ha llamado a predicar a una cárcel, pues a lo mejor te darás cuenta de que en el ministerio de las prisiones los himnos no creo que sean el mejor vehículo. Yo he estado haciendo un coro en una cárcel hasta el año pasado y he tenido que encontrar canciones que los presos puedan entender para predicar el Evangelio. Si Dios te ha llamado a ir a un hospital a cantar, pues ojalá que encuentres canciones que conecte con esa gente. Si Dios te ha llamado, como algunos amigos míos, a predicar a niños en un orfanato o a gente que se está rehabilitando de la droga o de otras adicciones, ojalá que encuentres la música que pueda comunicarles el mensaje de Jesús. Pero eso es a lo que Dios nos llama, a que la generación a la que nosotros queramos alcanzar con el Evangelio de Jesús pueda entender el mensaje con esas palabras y con esa música que les lleguen al corazón. Me gustaría terminar diciéndote que Jesús viene pronto, ya lo sabes. Este mundo ya ves cómo está yendo, cada vez más difícil y cada vez más rápido nos aproximamos al fin. No sé cuándo Jesús va a venir, pero quiero vivir mi vida con un sentido de urgencia, sabiendo que cada momento es precioso para poder entregarme a Dios y para poder decirles a los demás quién es nuestro Dios, para decirle a cada generación, a nuestros hijos, de ese Dios poderoso al que servimos. Hace 3 o 4 años tuve una conversación con el pastor Alejandro Bullón que me abrió los ojos. Él me dijo, Adriana, me he dedicado toda mi vida a dar campañas evangelísticas, a bautizar a miles de personas. Y las estadísticas
nos enseñan que en el pueblo adventista, si solo nos hubiéramos dedicado a evangelizar a nuestros hijos, a asegurarnos de que ellos entienden que ellos son nuestra prioridad, que de alguna forma hubiéramos concentrado nuestras fuerzas y nuestras energías y nuestros recursos en llegar a nuestros hijos, hoy seríamos el doble de lo que somos como pueblo adventista. Por eso creo que es tan importante y tan relevante para nuestros días releer y revisitar el Salmo 145, versículo 4, y las palabras de David, que podamos contar a nuestros hijos, a esta generación, quién es nuestro Dios en nuestra vida, enfocarnos en ellos, enfocarnos en las distancias cortas, en nuestra familia, en que puedan entender que el mensaje que nosotros predicamos lo vivimos, que es lo mejor que nos ha pasado, que Jesús es la mejor persona que hemos conocido y que, así como el mundo se acerca al fin, el mensaje de la verdad del Evangelio sigue siendo lo mejor que tenemos, esa mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Dios nos llama a cada uno de nosotros a un ministerio específico. No sé si el tuyo es el de la música u otro cualquier ministerio, pero lo que me gustaría que rescataras de lo que hemos dicho hoy es que a aquello que Dios te está llamando, espero que Él te dé la lucidez para entender que el ministerio empieza en casa, con aquellos que están a nuestro lado, con los hijos que Dios nos ha dado y los hijos de nuestra iglesia también. Y ojalá que nuestra energía la invirtamos en ser relevantes para aquellos que nos rodean y entender que no nos queda mucho tiempo, pero ese tiempo que nos queda, ojalá lo dediquemos, como David, a vencer a los gigantes en el nombre y con el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Amén. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa Generación de Adoradores. Esperamos que hayas sido bendecido tal como aquí hemos sido bendecidos. Te invitamos a que este próximo sábado, 13 de marzo, te puedas contactar con nosotros de manera virtual en nuestra reunión de egresados a las 5 de la tarde. Así que allí hablaremos un poco más de nuestro templo y de los futuros proyectos de la universidad. Así que no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, recuerda que somos una generación de adoradores. Hasta luego.